Un hombre desesperado, que lo había perdido absolutamente todo, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Le dio refugio a un joven mendigo que apareció en su puerta en la peor noche de su vida. Pero lo que presenció a la mañana siguiente fue tan increíble, tan milagroso, que desafía toda explicación y le devolvió la esperanza que creía muerta. Prepárate para una historia que tocará tu alma, sobre cómo un simple acto de bondad en el momento más oscuro puede desatar una cadena de eventos que lo cambiará todo. No querrás perderte el desenlace, porque te prometemos una lección de vida que te devolverá la fe en la humanidad. Asegúrate de estar suscrito y dale un like a este video para que no te pierdas ninguna de nuestras historias inspiradoras. Un millonario en la ruina le dio refugio a un joven mendigo, y a la mañana siguiente presenció algo increíble. Lo que sucedió cambió su vida para siempre. Era una noche de lluvia tan torrencial que las gotas golpeaban el pavimento, como si el cielo estuviera en guerra con el mundo. El viejo reloj de pared, colgado sobre el deslucido mostrador del restaurante, marcaba las 11:30. Mateo, un hombre de 53 años, cuyo cuerpo parecía cargar con el peso de cada uno de sus días, apagó la última luz del salón. La oscuridad envolvió el lugar, un santuario de mesas vacías y sillas que guardaban el eco de ausencias. Un suspiro profundo, cargado de resignación, se le escapó del pecho mientras contemplaba su reino en ruinas. Las mesas de madera, con las esquinas gastadas y el barniz descascarado, estaban perfectamente alineadas, un vestigio del orden que intentaba imponer sobre el caos de su vida. Pero no importaba, nadie vendría a sentarse en ellas. Su cabello, antes negro como el azabache, ahora era un mapa de hilos plateados que delataban noches de insomnio y preocupaciones. El bigote, cuidadosamente recortado, no lograba ocultar el cansancio grabado en las arrugas de su rostro. Llevaba una camisa blanca, que había perdido su blancura hacía años, y un delantal que atesoraba las manchas de una década de trabajo. Caminó hacia la puerta principal, empujando las sillas bajo las mesas con un gesto mecánico. El ruido del metal arrastrándose por el suelo rompía el silencio, un sonido que se había vuelto más agudo con los años. O quizás era su alma la que se había vuelto más sensible a la soledad que lo carcomía. El legado de Don Julián, así se llamaba el restaurante, era todo lo que le quedaba. Su padre, Julián, lo había construido desde los cimientos, con sudor y amor, hasta convertirlo en un referente del barrio. Pero los tiempos habían cambiado, y con ellos, la fortuna de Mateo. Años atrás, era un empresario exitoso, un hombre cuya vida transcurría entre lujos, viajes y amigos que aplaudían cada uno de sus logros. Había confiado en socios que le prometieron el oro y el moro, pero que terminaron despojándolo de su riqueza con engaños y contratos malintencionados. Ahora, esos mismos amigos ni siquiera le devolvían las llamadas. La traición financiera no había sido lo peor. Después de perderlo todo, su esposa, Sofía, había decidido abandonarlo. «No nací para vivir así», le dijo con una frialdad que todavía le helaba los huesos. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco que resonaba en sus noches, un eco perpetuo de su fracaso. Desde entonces, Mateo vivía solo en un pequeño y lúgubre apartamento sobre el restaurante. Era un espacio diminuto, con paredes manchadas por la humedad y una cama vieja que crujía como si se quejara de su propio abandono. En su soledad, solo 2 personas permanecían a su lado. Doña Elvira, una mujer de 70 y tantos años de corazón noble, lo ayudaba a limpiar por las mañanas y, a veces, le llevaba un plato de estofado que preparaba en su casa. Ella veía en Mateo a un buen hombre golpeado por la mala suerte. El que da sin esperar nada a cambio, tarde o temprano recibe su recompensa. Mateo, no pierdas la fe, le decía mientras sacudía el polvo de las mesas. Sus palabras un bálsamo en la herida abierta de su espíritu. El otro era Ricardo, el proveedor de carnes y verduras. Las deudas con él se acumulaban como una montaña imposible de escalar. A pesar de su voz grave y su ceño fruncido, Ricardo no era un hombre cruel. «Mateo, amigo, yo también tengo una familia que alimentar, pero te daré más tiempo. No mucho, eso sí, paga cuando puedas», le decía con una mezcla de firmeza y compasión, que Mateo agradecía en silencio. Dio una última mirada al salón vacío antes de cerrar la puerta con doble vuelta de llave. Afuera, la calle estaba casi desierta.
Se ajustó el abrigo raído que apenas lo protegía del frío y se dispuso a subir las escaleras que llevaban a su apartamento. Pero justo cuando comenzaba a moverse, un ruido suave, casi imperceptible, llamó su atención. Toc, toc, toc. El sonido provenía de la puerta del restaurante. Mateo se giró, frunciendo el ceño. ¿Quién podría ser a esas horas? Pensó en ignorarlo, pero los golpes se repitieron, esta vez más insistentes. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme, acercándose con cautela. Al abrir la puerta, se encontró con un joven empapado de pies a cabeza. Tenía el cabello negro pegado a la frente y la ropa desgarrada y sucia. Parecía un perro callejero buscando refugio del diluvio. Sin embargo, sus ojos no pedían lástima. Guardaban un misterio profundo, una historia no contada que parecía pesarle más que el agua que lo empapaba. Perdón, no quería molestar, murmuró el muchacho con voz temblorosa. Solo busco un lugar para guarecerme de la lluvia. No tengo a dónde ir. Mateo permaneció en silencio unos segundos. En otros tiempos, habría cerrado la puerta sin dudarlo, pero esa mirada le recordaba algo. Quizás a sí mismo en los momentos en que también se había sentido perdido y sin salida. Miró a su alrededor, como si esperara encontrar una respuesta en la calle vacía, y finalmente, con un gruñido que pretendía ser indiferente, dijo: «Pasa, pero no toques nada». El joven asintió y entró sin más palabras. Mateo cerró la puerta, dejando la lluvia y el frío afuera. No sabía en qué problema se estaba metiendo, pero algo dentro de él, una voz que creía olvidada, le decía que esa noche no era como las demás. El salón del restaurante estaba casi tan frío como la calle, pero al menos dentro no llovía. El joven se quedó quieto, de pie, con el agua chorreando desde su cabello y formando un charco a sus pies. Mateo lo miraba con desconfianza, cruzado de brazos, su mente lanzando preguntas sin respuesta. Un ladrón, un vagabundo peligroso. Ahí, en la mesa de la esquina, dijo Mateo, señalando el rincón más apartado del salón. Puedes quedarte, pero solo hasta que deje de llover. El joven asintió en silencio y caminó despacio hacia la mesa, su andar pesado, como si cada paso le doliera en los huesos. Antes de sentarse, sacó de entre sus harapos una tela vieja y la extendió sobre la silla, un gesto de formalidad que conmovió a Mateo. A su pesar, lo observaba desde el mostrador, fingiendo limpiar un vaso. La pobreza tenía esa manera cruel de recordarle que todos, en algún momento, podían tocar fondo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Mateo, rompiendo el silencio. El joven, que había permanecido con la mirada clavada en el suelo, levantó la vista lentamente. Sus ojos oscuros eran profundos, y aunque parecían endurecidos por la vida, había en ellos una chispa de dignidad. Leo, respondió con voz apenas audible. ¿De dónde vienes? De la calle. De ninguna parte, respondió el muchacho, esquivando la pregunta. Mateo chasqueó la lengua, irritado. Había algo en la actitud de Leo que lo ponía incómodo. No era la suciedad ni la ropa rota, era el silencio, la manera en que el joven parecía cargar con un peso invisible. Escucha, dijo Mateo con firmeza, no quiero problemas. Quédate hasta que escampe, pero si te veo husmeando donde no debes, te echo de aquí. ¿Me entendiste? Gracias, murmuró Leo, y se acurrucó sobre la mesa, usando la tela vieja como manta. Los minutos pasaban lentamente, y el único sonido, aparte de la tormenta, era el tic-tac del reloj. De pronto, un recuerdo golpeó la mente de Mateo. Su padre, don Julián, permitiendo a extraños comer en el restaurante cuando no tenían ni un centavo. Un plato de comida nunca se le niega a nadie que lo necesite, solía decir su padre. Aquella generosidad había convertido el restaurante en un lugar respetado, pero los tiempos habían cambiado. ¿Tienes hambre?, preguntó Mateo de pronto, sin pensarlo. Leo, que parecía haberse quedado dormido, levantó la cabeza. No, respondió, pero el gruñido audible de su estómago lo traicionó. Mateo rodó los ojos y caminó hacia la cocina. Abrió el viejo refrigerador y sacó un poco de arroz y frijoles que habían sobrado. Lo calentó en un sartén con un toque de aceite y preparó un plato sencillo. Mientras trabajaba, recordó los días en que preparaba banquetes elaborados para cenas con empresarios importantes. Aquellos días se sentían como si hubieran pertenecido a otra vida. Toma, dijo Mateo al salir, dejando el plato frente a Leo.
El joven lo miró con sorpresa, como si no supiera cómo reaccionar. Gracias, de verdad, respondió finalmente, tomando el tenedor con manos temblorosas. Mateo regresó al mostrador y se quedó mirando cómo Leo devoraba la comida con un hambre contenida. En silencio, sintió algo removerse dentro de él. No era lástima, era una extraña sensación de familiaridad. Cuando Leo terminó, volvió a acurrucarse. Mateo lo observó un momento más y finalmente apagó las luces. «No te muevas de ahí», dijo en voz baja. Subió las escaleras hacia su apartamento, su cuerpo pesado y cansado. Se dejó caer en la cama, pero los pensamientos sobre Leo no lo dejaban en paz. ¿Qué historia guardaban esos ojos oscuros? No sabía por qué había dejado entrar a ese desconocido, pero algo en su interior le decía que aquella noche algo había cambiado. Mateo despertó de golpe. Un ruido metálico, suave, pero persistente, llegaba desde abajo. La luz grisácea del amanecer se filtraba por las rendijas de la persiana. El sonido persistía, un leve tintineo de utensilios de cocina. Se sentó en la cama, frunciendo el ceño. Entonces recordó. «Ese muchacho», murmuró con voz ronca. Se puso de pie de un salto, bajando las escaleras con una mezcla de prisa y temor. ¿Estaba robando algo? La idea lo hizo apretar los dientes. Al llegar al umbral del restaurante, Mateo se detuvo en seco. Lo que vio, lo dejó boquiabierto. El salón estaba impecable. Las mesas, que la noche anterior aún conservaban manchas de grasa, brillaban como si fueran nuevas. Las sillas estaban perfectamente alineadas y el piso, que él había dejado pegajoso, estaba limpio y reluciente. Un aroma a café recién hecho y a algo dulce y cálido flotaba en el aire. Caminó lentamente hacia la cocina. Allí, en medio de aquel espacio modesto, vio a Leo de espaldas, moviéndose entre las ollas y los utensilios con una agilidad sorprendente. Llevaba un delantal improvisado hecho con la misma tela raída que había usado como cobija. «¿Qué haces?», soltó Mateo con voz firme. Leo se giró de golpe, sobresaltado. En sus manos sostenía un plato blanco pequeño sobre el cual reposaba lo que parecía ser una especie de postre. Era algo simple, pero tan delicado en su presentación que parecía sacado de una revista. Una capa fina de masa dorada cubría un flan tembloroso, decorado con un hilo de caramelo perfectamente trazado en espiral. «Lo siento», dijo Leo con nerviosismo, bajando la mirada. «Quería agradecerle por dejarme pasar la noche. No toqué nada importante. Solo ordené un poco y preparé esto». Mateo lo miró sin saber qué decir. Tomó el plato con manos temblorosas y lo dejó sobre la barra. Se sentó y observó el postre con escepticismo. «¿Esto qué es?». «Un suspiro de caramelo. Es sencillo», respondió Leo secándose las manos. Solo necesitaba azúcar, huevo y un poco de vainilla. Mateo tomó una cuchara y hundió la punta en el flan. El caramelo se quebró suavemente. El primer bocado fue pequeño, pero en cuanto lo probó, sus ojos se abrieron con sorpresa. Era delicioso. La textura era suave y cremosa, con un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo aromático. Durante años, solo había comido platos insípidos, pero aquel simple postre parecía devolverle el alma al cuerpo. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?», preguntó Mateo. Leo pareció incomodarse. El brillo en sus ojos se apagó. «Trabajé en cocinas antes. Hace mucho tiempo», respondió, evasivo. «¿Eras cocinero?», insistió Mateo. «Algo así», respondió Leo, cortando la conversación. Héctor no insistió. Reconocía cuando alguien no estaba listo para hablar. «Esto está bueno», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Muy bueno». Leo levantó la cabeza y sonrió levemente. Fue apenas un gesto, pero suficiente para que Mateo viera algo de luz en su mirada. «Gracias», murmuró. Mateo dejó la cuchara y suspiró. Aquella mañana había despertado diferente. Por primera vez, en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de esperanza. Se levantó de la silla. «Anda, siéntate. Te serviré algo de comer. No puedes andar cocinando con el estómago vacío». Leo sonrió, esta vez con más fuerza, y asintió. Mateo no lo dijo en voz alta, pero algo en su interior le decía que aquel muchacho no había aparecido por casualidad. Quizás, solo quizás, había algo más en aquella historia que aún estaba por descubrir. El sol de la mañana apenas lograba atravesar las ventanas sucias del restaurante, pero para Mateo aquella luz parecía diferente, menos gris que de costumbre.
Colocó un plato con huevos y tortillas frente a Leo, quien, ahora sentado con la espalda recta, lo miró con cautela, como si no estuviera acostumbrado a recibir nada sin tener que luchar por ello. «Come», dijo Mateo con voz firme, sentándose a su lado con su propio café humeante. «Nadie trabaja gratis aquí». Leo asintió lentamente y comenzó a comer. Mateo lo observaba, estudiándolo. Había algo en la manera pulcra con que el muchacho movía los cubiertos que no coincidía con la imagen de un vagabundo. «¿De dónde vienes?», preguntó finalmente, su curiosidad más fuerte que su desconfianza. Leo se detuvo, como si estuviera decidiendo qué parte de su verdad podía compartir. Al final, solo murmuró: «No importa de dónde vengo». «A mí sí me importa», insistió Mateo. «Esta no es una casa de caridad, y por cómo cocinas, no pareces alguien que siempre haya dormido en la calle». Leo dejó el tenedor sobre el plato. Su silencio era pesado, lleno de palabras no dichas. Finalmente, respondió con un susurro casi inaudible: «Lo perdí todo». Aquellas palabras resonaron en el pecho de Mateo como un eco de su propia vida. «Yo también lo perdí todo», pensó, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta. Se levantó y caminó hacia la caja registradora, donde comenzó a contar las pocas monedas que tenía. El sonido del metal contra el mostrador llenaba el espacio vacío entre ellos. «Escucha, Leo», dijo de pronto, sin mirarlo. «No puedo darte mucho, pero si ordenas las mesas y limpias la cocina, puedes quedarte. Comerás lo que haya y podrás dormir aquí, en el salón». Leo lo miró con incredulidad. «¿Por qué?», preguntó finalmente con voz baja. Mateo se giró hacia él, su mirada cansada pero sincera. «Porque alguien hizo lo mismo por mí hace muchos años, y porque no me gusta ver cómo se desperdician las segundas oportunidades». El joven no respondió, pero Mateo vio cómo sus manos temblaban ligeramente, no de frío, sino de gratitud. En ese momento, la puerta se abrió y un hombre robusto de cejas pobladas apareció con una caja de verduras. Era Ricardo, el proveedor. «¡Mateo!», exclamó con su vozarrón. «Te traigo lo de la semana, pero te juro que esta será la última vez si no me pagas algo de lo que me debes». Ricardo clavó los ojos en Leo. «¿Y quién es ese?». «Un ayudante», respondió Mateo rápidamente. «Es nuevo». Ricardo lo miró de arriba a abajo con desconfianza. «Más te vale que no sea un problema. Este lugar ya tiene suficientes líos». «No lo será», respondió Mateo con firmeza. «Y sobre mi deuda, dame unos días más». Ricardo dejó la caja sobre el mostrador con un golpe seco y salió. Mateo dejó escapar un suspiro pesado y luego miró a Leo. «¿Lo ves?», dijo con una sonrisa amarga. «Mi vida no es tan distinta a la tuya. Ambos estamos intentando sobrevivir». Leo asintió en silencio y comenzó a recoger los platos. Había una extraña nobleza en su comportamiento, una dignidad silenciosa que parecía ajena a su situación. Mientras fregaba los platos, Mateo se sentó en el mostrador, bebiendo su café. Por primera vez en mucho tiempo, el restaurante no le parecía tan vacío. «¿Quién demonios eres, Leo?», murmuró para sí mismo. Los días siguientes transcurrieron con una nueva rutina. Leo no solo limpiaba, sino que transformaba cada rincón del restaurante con un cuidado meticuloso. En la cocina, sus movimientos eran los de un profesional. Un día, preparó una sopa de tortilla con los pocos ingredientes que tenían. El aroma que impregnó el local fue suficiente para atraer a Isabela, una joven estudiante de gastronomía que a veces pasaba por allí. «¿Qué hay hoy, don Mateo?», preguntó con voz animada. «Sopa de tortilla», respondió Mateo señalando hacia la cocina. La hizo el nuevo ayudante. Isabela probó el primer bocado y sus ojos se iluminaron por la sorpresa. «Está buenísima», exclamó. «¿Quién hizo esto?». Leo salió de la cocina, tímido. «¿Eres tú el que cocinó esto?», preguntó. Ella: «Estudio gastronomía y te aseguro que esto no lo hace cualquiera». Poco a poco, gracias a la sopa de Leo y al pan que horneaba por las mañanas, empezaron a aparecer caras nuevas. Don Armando, el viejo cliente, comenzó a traer amigos. «Este muchacho tiene talento», decían. Mateo no podía evitar sentir una chispa de esperanza, aunque hacía lo posible por no demostrarlo. Una tarde, mientras la clientela comenzaba a crecer, la puerta se abrió, haciendo sonar la campana. Un hombre alto, con porte arrogante y cabello gris peinado con perfección, entró con pasos firmes. Llevaba un elegante abrigo oscuro y su mirada fría exploró cada rincón del restaurante hasta que se detuvo en el mostrador.
Buenas tardes, dijo con una voz grave y educada. Me dijeron que este lugar tiene un menú interesante últimamente. Había algo en aquel hombre que incomodó a Mateo, una presencia dominante y calculadora que no encajaba en el ambiente humilde del restaurante. En la cocina, cuando Isabela Le Pen describió al nuevo cliente a Leo, el joven dejó caer el cuchillo que sostenía. Su rostro palideció. «¿Cómo se ve?», murmuró Leo con dificultad. «Alto, cabello gris, abrigo oscuro», respondió Isabela. Leo respiró hondo, apoyándose contra la pared como si el mundo se desmoronara. «Es Sebastián Vargas», susurró. Isabela se llevó la mano a la boca. Había escuchado ese nombre. Sebastián Vargas era un chef de renombre, dueño de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Una leyenda, pero conocido por su carácter implacable y despiadado. En ese instante, Leo apareció en la puerta de la cocina. Su rostro tenso, pero sus pasos firmes. Se detuvo frente a la mesa de Sebastián. El chef levantó la mirada lentamente y una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. «Vaya, vaya», dijo con burla. «Leo Martínez, el prodigio desaparecido. Jamás imaginé encontrarte en un sitio como este. ¿Qué haces aquí?», preguntó Leo, su voz temblando de rabia contenida. «Lo mismo que todos, comer», respondió Sebastián. «Pero, siendo sincero, vine a ver con mis propios ojos qué fue de ti. Escuché rumores sobre un joven chef talentoso en este barrio y me pregunté si no serías tú, arruinado como esperaba». Las palabras de Sebastián eran cuchillos. «No vine a escucharte. Si quieres comer, come. Si no, lárgate», respondió Leo con frialdad. Sebastián soltó una risa sarcástica. «Sigue siendo el mismo niño impulsivo. Pensé que después de lo que pasó, habrías aprendido tu lugar». Aquella última frase hizo que Leo diera un paso adelante, pero Mateo lo detuvo, colocando una mano firme sobre su hombro. «Basta», dijo Mateo, mirando a Sebastián con dureza. «Aquí no estamos para discutir. Si quiere comer, adelante. Si no, hay muchas puertas por las que puede salir». Sebastián se puso de pie, tomando su abrigo. «No esperaba menos de un lugar como este», dijo con una sonrisa cruel. «Tarde o temprano, Leo, el mundo siempre recuerda quién es realmente fuerte y quién no lo es». Sin más, salió, dejando tras de sí un silencio abrumador. «¿Quién era ese hombre, Leo?», preguntó Mateo con suavidad. «Mi mentor», respondió Leo con dificultad, su mirada fija en el suelo. «Y mi peor fracaso». La mañana siguiente trajo un aire pesado. La visita de Sebastián parecía haber dejado una sombra sobre Leo. Sus movimientos en la cocina seguían siendo precisos, pero faltaba esa pasión que había llenado el lugar. Esa misma mañana, Ricardo apareció con una hoja de papel. «Héctor, ya no puedo esperar más», dijo con tono grave. «Aquí tienes la última advertencia. Si no cubres al menos una parte para el viernes, el asunto pasará a abogados». La amenaza del embargo era real. El tiempo se estaba agotando. Cuando Ricardo se fue, Mateo se dejó caer en una silla, derrotado. «Arturo me quiere quitar el restaurante», dijo con amargura cuando Leo salió de la cocina. «No tiene por qué ser así», dijo Leo, su voz recuperando algo de firmeza. «Podemos atraer más gente. Hagamos algo grande. Una noche temática. Un festival». «No tenemos dinero para eso», respondió Mateo, escéptico. «No necesitamos mucho», intervino Isabela, que había escuchado todo. «Solo ideas. No hay nada más que perder». Héctor los miró a ambos. Eran jóvenes, llenos de una esperanza que él había perdido hacía años. Algo dentro de él pareció encenderse. «Está bien», respondió finalmente con voz ronca. «Hagámoslo, pero será nuestra última apuesta». Un torbellino de actividad se apoderó del restaurante. Leo pasó horas creando un menú especial. Isabela movilizó a sus contactos. Héctor limpió cada rincón como si fuera a recibir a la realeza. La noche del evento, el restaurante estaba iluminado de una manera mágica. Poco a poco, las mesas comenzaron a llenarse. El profesor de Isabela llegó con un crítico gastronómico local. Don Armando llegó con sus amigos. El murmullo de conversaciones y risas reemplazó el silencio. Cuando el crítico probó el plato estrella de Leo, un mole que combinaba la receta tradicional de don Julián con un toque moderno, el salón quedó en silencio. El hombre dejó el tenedor, sonrió y dijo en voz alta: «Esto es una obra de arte». Un murmullo de emoción estalló. La noche fue un éxito rotundo. Recaudaron lo suficiente para calmar a Ricardo y ganar algo de tiempo.
Pero la verdadera victoria era otra. Habían demostrado que, juntos, podían lograr lo imposible. Sin embargo, a la mañana siguiente, Leo no estaba. La cocina estaba vacía. Un nudo de angustia se formó en el pecho de Mateo. Doña Elvira lo resumió con su sabiduría. Ese muchacho carga con algo pesado. Tal vez la visita de ese Sebastián lo removió más de lo que imaginamos. Mateo e Isabela salieron a buscarlo. Lo encontraron en una pequeña plaza, sentado entre cartones viejos, la imagen misma de la derrota. No deberían haber venido, murmuró Leo, con los ojos enrojecidos. No merezco que me busquen. Todo lo que toco se arruina. Mateo se arrodilló junto a él. Mírame, Leo, dijo con voz seria. Todos hemos perdido algo. Yo quise rendirme 1000 veces, pero tú llegaste y me diste algo que había perdido. Esperanza. No estás solo, no esta vez. De vuelta en el restaurante, el calor del recibimiento de doña Elvira pareció derretir una capa del hielo que rodeaba el corazón de Leo. Las familias no siempre vienen de la sangre, hijo. A veces vienen de donde menos lo esperas. Y aquí somos familia, le dijo con una dulzura que lo desarmó. Mateo lo llevó a la barra. Escúchame bien, muchacho, comenzó, su tono firme pero sin rastro de enojo. Lo que pasó con ese Sebastián Vargas no me importa. Ese hombre no define quién eres. Aquí, lo único que importa es lo que haces ahora. A veces siento que no puedo escapar de él, confesó Leo en voz baja. Me enseñó todo, pero cuando fracasé, me dejó hundirme. Me dijo que no tenía lo necesario para ser chef, y después de todo lo que pasó con mi familia, creo que tal vez tenía razón. Mentiras, gruñó Mateo, golpeando suavemente la barra. ¿Sabes qué pienso de la gente como Sebastián? Que son unos cobardes. Le temen al talento porque saben que puede superarlos. Y eso eres tú, Leo. Alguien con talento y con corazón. Algo que él nunca tendrá. Las palabras de Mateo, un hombre que no regalaba halagos, golpearon a Leo con más fuerza que cualquier crítica. Por primera vez, sintió que alguien veía en él algo más que un fracaso. Gracias, señor Mateo, dijo con voz temblorosa. Le prometo que no lo defraudaré. No se trata de no defraudarme a mí, respondió Mateo con una leve sonrisa. Se trata de no defraudarte a ti mismo. En ese momento, Isabela irrumpió con una idea. Ya sé lo que tenemos que hacer. Organicemos otra noche especial pero más grande. Invitemos a todos, incluso a periodistas locales. Mostraremos quién eres de verdad. La energía de los jóvenes era contagiosa. Héctor, a pesar de sus dudas, accedió. Aquella noche se quedó con Leo en la cocina. Sacó una libreta desgastada de un cajón, las páginas amarillentas y cubiertas de manchas. Es el legado de mi padre, dijo, su voz cargada de emoción. Me enseñó que no se cocina solo con las manos, sino con el corazón. Bajo la supervisión de Mateo, Leo comenzó a preparar el mole de don Julián, siguiendo las anotaciones torcidas pero llenas de detalle. Mientras trabajaban, Mateo compartió historias de su padre, del sueño que había construido ladrillo a ladrillo. La cocina dejó de ser un lugar de fracaso para convertirse en un santuario donde una nueva historia comenzaba a escribirse. Malini. Amanecer. Cuando probaron el mole, el sabor era profundo, equilibrado, lleno de memorias. Lo lograste, muchacho, dijo Mateo conmovido. Esto sabe a mi padre. El día del evento, el restaurante irradiaba un alma renovada. Las mesas estaban dispuestas con una delicadeza inesperada, y el aroma del mole envolvía el aire. No había lujos, pero había vida. Cuando el crítico de un importante periódico local llegó, un hombre mayor con gafas redondas, el silencio en el salón fue absoluto. Leo presentó su plato especial. El crítico probó el primer bocado, dejó la cuchara lentamente y sonrió. Esto no es solo un plato, dijo con una voz que resonó en todo el lugar. Es una historia. Felicidades, joven. Tiene un talento que merece ser reconocido. Las dudas de Leo se desvanecieron como humo. Había elegido su propio camino y por primera vez no había fallado. El éxito de esa noche y la buena reseña corrieron como pólvora. El legado de don Julián empezaba a convertirse en un tesoro escondido en el corazón de la ciudad. Pero la vida rara vez permite que la calma dure. Un jueves por la tarde, Ricardo entró con un papel en la mano. Es la orden judicial, dijo con voz grave. Tienes hasta mañana al mediodía para pagar la deuda completa, o el restaurante será embargado. El mundo pareció detenerse.
El éxito reciente no había sido suficiente. El tiempo se había agotado. La sombra de la derrota volvió a cernirse sobre Mateo. Esa noche, el silencio en el restaurante era opresivo. «No podemos rendirnos ahora», dijo Leo, sentándose frente a un Mateo desolado. «Hagamos una última apuesta, una venta de comida para llevar. Usaremos lo que tenemos, nuestras mejores recetas, y haremos que la gente venga a apoyar. Si no lo logramos, al menos lo habremos intentado luchando». La idea era una locura, pero las palabras de Leo encendieron algo en Mateo. Se pusieron a trabajar frenéticamente. La cocina nunca había estado tan viva. Isabela movilizó al barrio. Al amanecer, la barra estaba llena de recipientes de comida, listos para la batalla final. La mañana fue un huracán. Vecinos, amigos, antiguos clientes, todos acudieron. «2 moles para llevar», gritaba Isabela. «Aquí hay 4 pedidos más», añadía doña Elvira, que había aparecido para ayudar. Mateo corría entre la caja y las mesas, su rostro una mezcla de agotamiento y esperanza. A las 11:50, Ricardo entró. Se detuvo en seco al ver el restaurante lleno, el bullicio, la energía de una comunidad luchando por uno de los suyos. Mateo tomó el fajo de billetes que habían recaudado, lo contó con manos temblorosas y se lo entregó. «Aquí está», dijo con voz firme. «No es todo, pero es la mayor parte. Te prometí que lucharíamos y aquí está la prueba». Ricardo tomó el dinero, lo contó en silencio y por primera vez sonrió apenas. «No esperaba menos de ti, Mateo», dijo, guardando los billetes. «Me sorprendiste hoy. Tienes una semana más para saldar lo que queda». Un suspiro colectivo de alivio recorrió el restaurante. Habían ganado una batalla más, la más importante. «Lo logramos, muchacho», murmuró Mateo, con lágrimas contenidas, mirando a Leo al otro lado del mostrador. La tarde cayó lentamente. La venta había terminado. Habían ganado tiempo. Un respiro que para Mateo era una victoria y para Leo, un voto de confianza que nunca antes había tenido. Cuando todos se fueron, Mateo se acercó a Leo, quien parecía perdido en sus pensamientos. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó con voz calmada. Leo respiró profundo. «Sebastián me escribió de nuevo», dijo finalmente. «Lo mismo de siempre. Quiere que me vaya a trabajar con él. Éxito, dinero, reconocimiento, ser su chef en uno de los mejores restaurantes de la ciudad». El silencio fue denso. Mateo sabía que Leo merecía más de lo que este pequeño restaurante podía ofrecerle. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó, aunque le costaba disimular la tensión. «No lo sé», respondió Leo con una sinceridad dolorosa. «Una parte de mí quiere aceptar. Podría demostrarle que estaba equivocado. Pero otra parte de mí siente que, si me voy, estaré traicionando lo que hemos logrado aquí. Este lugar me devolvió el amor por la cocina, por mí mismo». Mateo se inclinó hacia él. «Escucha, Leo, el éxito no siempre está donde más brilla. A veces, el éxito es irte a la cama sabiendo que hiciste algo bueno, algo que importa. Aquí no solo hacemos comida, devolvemos calor, cariño, un pedazo de hogar. Eso es lo que tú haces en esa cocina. No pierdas eso nunca, donde quiera que decidas ir». Esa noche, en el pequeño cuarto que Mateo le había ofrecido, Leo miró el último mensaje de Sebastián. Podía aceptar y regresar a un mundo brillante pero frío, o podía quedarse y luchar junto a las personas que habían creído en él. Tomó aire y, con el pulso acelerado, escribió una respuesta. «Gracias por su oferta, Sebastián, pero esta vez no. Aquí he encontrado algo que usted nunca podrá ofrecerme». Apagó el teléfono y sintió una paz que no había experimentado en años. Por primera vez, había elegido su propio camino. El amanecer iluminó las ventanas del restaurante. Leo ya estaba en la cocina. La decisión le había quitado un peso del alma. Su mente estaba en calma, sus manos más firmes que nunca. A media mañana, la noticia que todos esperaban se hizo realidad. Un periódico importante había publicado un artículo sobre ellos. El legado de Don Julián, un restaurante donde la tradición y la reinvención se encuentran. Leyó Mateo en voz alta, su voz quebrándose. Un símbolo de segundas oportunidades. Esa tarde, poco antes del mediodía, la campana de la puerta sonó. Mateo levantó la vista y su sonrisa se congeló. Era Sofía, su ex esposa. El tiempo le había hecho justicia. Seguía tan elegante como siempre. Su mirada era una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. «Hola, Mateo»,
dijo con voz suave. Mateo tardó en reaccionar. Sofía, no esperaba verte por aquí. Ella recorrió el lugar con la mirada. El salón lleno de vida, el aroma a especias. Se ve diferente, comentó. Hermoso, diría. Leí sobre el restaurante en el periódico, dijo finalmente, sentándose frente a él. Sobre ti y sobre Leo. No pude evitar sentir curiosidad. Cuando perdiste todo, me asusté, me sentí atrapada y me fui. Quise convencerme de que fue tu culpa, pero entendí que no fue así. Ambos fallamos. La herida del abandono seguía ahí, pero sus palabras sonaban como un intento genuino de reconciliación. ¿Por qué vienes ahora, Sofía? Porque necesitaba decirte que estoy orgullosa de lo que has hecho. No solo reviviste este lugar, te reviviste a ti mismo. Un nudo se formó en la garganta de Mateo. Gracias, dijo con voz baja, aunque no lo hice solo. Leí sobre Leo. Ese joven parece especial. Lo es, respondió Mateo con orgullo. Llegó cuando menos lo esperaba y de alguna manera él me salvó. Sofía sonrió con ternura. Me alegra saber que encontraste a alguien que creyó en ti. Antes de marcharse, le extendió una tarjeta. Si alguna vez necesitas hablar, aquí estoy. Cuando se fue, Mateo se quedó en silencio. ¿Está bien, señor Mateo?, preguntó Leo, apareciendo desde la cocina. Sí, muchacho, respondió guardando la tarjeta en su bolsillo. Estoy bien. Era un fantasma del pasado, uno que finalmente puedo dejar ir. La mañana siguiente llegó con una brisa fresca que se colaba por las ventanas. La ciudad despertaba, pero en El legado de Don Julián, el día tenía un brillo especial. El restaurante, lleno de vida y risas, era exactamente como el padre Ios de Mateo lo había soñado. «¡Señor Mateo!», gritó Isabela, entrando apresurada. Llegaron las invitaciones para el almuerzo comunitario. Sostenía un fajo de volantes que decían: «Una comida especial para quienes más lo necesitan, porque la comida une y las segundas oportunidades son para todos». Isabela sonrió. La idea fue de Joaquín. Dijo que debemos devolver a la comunidad todo lo que nos ha dado. Mateo miró hacia la cocina, donde Leo, con el mandil manchado de harina, lo observó con una emoción difícil de contener. «Ese joven no deja de sorprenderme», murmuró Héctor, sonriendo. Al caer la tarde, el restaurante cerró temprano, pero no para descansar. Joaquín y Mateo trabajaban codo a codo, preparando guisos y salsas para un almuerzo gratuito destinado a un grupo de niños de un orfanato cercano. «¿Por qué haces esto, Mateo?», preguntó Joaquín mientras removía una olla de mole. «Podrías disfrutar del éxito. Mi padre siempre decía que un restaurante no es solo un negocio», respondió Mateo. «Es un lugar donde la gente viene a sanar, a sentir que alguien se preocupa por ellos. Este lugar lo heredé, pero el legado que quiero dejar es mío». Cuando los niños llegaron, sus risas llenaron el restaurante de una energía pura. «¡Bienvenidos!», exclamó Mateo desde el centro del salón. «Hoy, el legado de Don Julián es su casa». Joaquín y Mateo sirvieron los platos con un cuidado reverencial. El mole, el arroz, las tortillas calientes, todo parecía brillar. «Esto está buenísimo», exclamó un niño con la boca llena. Joaquín rió desde la cocina y salió con una canasta de tortillas recién hechas. «Y para todos», dijo con entusiasmo. Doña Elvira, sentada en una esquina, observaba la escena con lágrimas en los ojos. Se acercó a Mateo. «Estás haciendo algo hermoso», dijo con voz suave. «Tu padre estaría tan orgulloso». Al final del día, cuando todos se habían ido, el equipo se sentó en una de las mesas. El cansancio era evidente, pero también la satisfacción. Habían sobrevivido a todo: las deudas, las dudas y las sombras del pasado. «Hemos hecho algo bueno hoy», dijo Joaquín, mirando el salón vacío pero lleno de recuerdos recientes. «Sí, muchacho», respondió Mateo sonriendo. «Algo que vale la pena». Unos días después, en una tarde perfecta, el restaurante estaba en su apogeo. Cada mesa estaba ocupada y el murmullo de los comensales creaba una sinfonía de felicidad cotidiana. Desde la puerta de la cocina, Joaquín observaba el salón con una sonrisa tranquila. Clara corría de un lado a otro con una agilidad y una alegría que contagiaban. Doña Matilde supervisaba todo con una ternura maternal. En la pared, el retrato de Don Julián parecía sonreír, presente en cada rincón. Héctor reunió a su equipo en una de las mesas. Trajo una botella de vino barato pero significativo y 4 copas.
Hoy celebramos el futuro, dijo con una sonrisa cálida. Este lugar no es solo un restaurante, es un hogar, un refugio, un símbolo de que las segundas oportunidades existen. Y ustedes son parte de esto tanto como yo. Miró a Joaquín, sus ojos llenos de una gratitud profunda. No sé qué habría sido de mí si aquella noche lluviosa no hubieras llegado a mi puerta. Pero ahora sé que la vida no se trata de las veces que caemos, sino de las veces que nos levantamos. Usted también creyó en nosotros, señor Mateo, respondió Joaquín conmovido. Gracias a eso estamos aquí. Por el legado de don Julián, dijo Mateo, alzando su copa. Por el legado que construimos juntos. ¡Salud!, exclamaron todos al unísono, chocando sus copas. Esa noche, cuando el restaurante cerró, Mateo y Joaquín salieron juntos a la acera. Las luces del barrio parpadeaban. «¿Sabe, señor Mateo?», dijo Joaquín. «Nunca pensé que encontraría un lugar como este. Nunca pensé que llegaría alguien como tú», respondió Mateo con suavidad. «Este restaurante te necesitaba tanto como tú lo necesitabas a él». Joaquín sonrió, mirando el letrero desgastado que ahora brillaba con una nueva luz. «¿Qué sigue ahora?». Mateo miró hacia el horizonte oscuro. «Seguir adelante, muchacho, día a día, cuidando este lugar y honrando su historia. Porque esto, Joaquín, esto no tiene final». «Vamos a casa, señor Mateo», dijo finalmente el joven. «Sí, muchacho, vamos a casa», respondió Mateo, apagando las luces por última vez ese día. Mientras cerraban la puerta y las sombras de la noche los envolvían, el legado de don Julián quedó en silencio, pero lleno de vida, promesas y amor. Porque aunque los días pasaran y las personas vinieran y se fueran, aquel pequeño lugar seguiría siendo un símbolo eterno de que, sin importar cuántas veces caemos, lo que realmente importa es cómo nos levantamos y las personas que elegimos para levantarnos con nosotros. Esperamos que esta historia haya tocado tu corazón tanto como a nosotros. Nos encantaría saber, ¿alguna vez un pequeño acto de bondad cambió por completo tu vida o la de alguien que conoces? Comparte tu experiencia o tu opinión sobre este relato en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Si crees que las segundas oportunidades pueden transformar destinos, tu apoyo es fundamental. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para que nunca te pierdas un video con historias tan transformadoras como esta. Y no te vayas, haz clic en el video que te recomendamos ahora en pantalla para seguir emocionándote con nosotros. Nos vemos en la próxima historia.